Es indispensable entender la actuación del SAT en materia de comercio exterior con la entrada en vigor del TEMEC. Por ello, entrevistamos al especialista Javier Cortés. Esta es la segunda parte. Si te perdiste la primera entrega, la podrás consultar en las sugerencias. ¿Nos podría hablar sobre las auditorías a importadores? El SAT puede iniciar estas auditorías a través de los medios establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Desde luego se puede hacer algo tan sencillo como el requerimiento de información a través del buzón tributario. Puede ser también una visita domiciliaria. O sea, lo pueden hacer de inmediato, lo cual les facilita la labor. La parte interesante es que el importador que solicitó esto tiene un plazo de 30 días naturales y es muy breve el plazo para presentar la información. Puede ser sujeto de prórrogas en casos excepcionales. Si la declaración de importación la hizo con base en su propio conocimiento, es decir, no la hizo con base en una declaración de origen emitida por un proveedor o exportador extranjero, estadounidense o canadiense, entonces cuando el importador la hace la declaración de origen con base en su propio conocimiento, el SAT no está obligado a acudir al extranjero. Si la hace y puede llegar a la conclusión de que el bien califica como no califica como originario, es decir, no cumple con las reglas de origen, sin necesidad de acudir al extranjero. En el caso en que la declaración de origen del importador mexicano se haya hecho con base en una declaración de origen estadounidense o canadiense, el SAT está obligado a acudir a este productor o extranjero antes de negar el trato arancelario. Posteriormente va a haber una negación de trato preliminar y un segundo plazo para presentar más informaciones y pruebas. Eso es básico. Aquí lo importante es que en beneficio de los contribuyentes, las auditorías tienen que ser enfocadas a los documentos tendientes a demostrar el origen. Esta disposición expresa del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se originó por la costumbre del SAT de preguntarle a proveedores o exportadores extranjeros todo tipo de documentación, inclusive no relacionada con las operaciones. Y cuántos son sus ingresos y cuánto es el volumen de las importaciones. Ahora el SAT tiene que concentrarse en estos problemas. ¿Cuál va a ser la documentación que se tiene que presentar? Es una documentación básicamente contable, inclusive la relacionada con transporte. En otras palabras, la persona que declara el origen, el importador mexicano que declara originario un bien de Norteamérica, en el fondo va a tener que tener o tener un muy buen contacto y una muy buena comunicación con sus proveedores o exportadores canadienses para demostrar con documentación contable que satisfaga los principios de contabilidad generalmente aceptados, que determinado bien cumple con la regla de origen. ¿Cuáles son estos? Son innumerables, dependiendo del tipo de producto que se trate. Puede ser desde la documentación que acredite que un producto se sembró en Estados Unidos, se sembró en Canadá, o que un alimento se procesó en Estados Unidos o Canadá, que un textil se elaboró en Estados Unidos o Canadá, o que una máquina cumple con las reglas de origen con valores de contenido regional. El SAT lo va a poder hacer, y en esto, si bien tiene que ser su pregunta encaminada al origen, puede ser en materia práctica muy extensa, en el sentido, pues pásame toda tu documentación que demuestre que este lote de producto que llegó a México en el 2021 realmente fue fabricado y fue comprado con piezas de Estados Unidos. El resumen que puedo decir es
el importador mexicano va a tener que tener un buen acceso a la documentación que acredite que el producto fue elaborado, fabricado, sembrado, en general es originario de Estados Unidos o de Canadá. Eso es lo importante que hay que hacer. Se va a atender, para nuestros amigos de IDC, se va a atender como una auditoría que sus colegas del área de finanzas están acostumbrados a manejar del SAT en temas de IVA, en temas de impuesto sobre la renta, en temas de deducciones, en temas de devolución de IVA. Precisa, exhaustiva y con documentación. Con el agregado, como les comentaba en la primera respuesta, de que ahora se lo van a poder hacer. Va a ser, en resumen, más fácil para el SAT auditar estas declaraciones de origen. ¿Cuáles son los procedimientos y, en su caso, sanciones? Los procedimientos, como los habíamos comentado, es solicitar información por parte del importador y en los casos en que lo haya hecho con base en apoyo a declaraciones de origen, también solicitar información contable y documental relacionada con la fabricación o el origen de esa mercancía, cultivo, extracción, fabricación, cumplimiento de valor, caso concreto, cumplir si es una regla de origen de salto arancelario, demostrar los pedimentos de importación hacia Estados Unidos o Canadá y los cambios de origen de la muestra y tenerlo. Esta documentación quedó ya aclarada en el Tratado de Libre Comercio que tiene que conservarse por un plazo de 5 años. En otras palabras, pueden preguntar por proceso de fabricación de 5 años para atrás. ¿Cuál es la razón de esto que haya quedado claro en el tratado? Porque las reglas de contabilidad son diferentes en Estados Unidos y en Canadá y muchas veces la contabilidad se deja de conservar después de 3 años. Quiero llevar a la práctica esto. Quiere decir que si un importador mexicano está comprando mercancías y declara como originario de Canadá, su productor o su exportador o él mismo, si cuenta con acceso a esa documentación de fabricación, tiene que conservar 5 años esa documentación. Y al SAT le gusta mucho en materia práctica preguntar de exportaciones que ya tienen más de 3 años, 4 o 5 y están casi venciendo. Entonces va a hacer que tenerse muy cuidadoso. Eso por una primera parte. ¿Cuáles son las sanciones? Las prácticas, si son inmediatas, es si el bien si el importador no acredita que determinado bien por el cual solicitó un trato arancelario preferencial no es originario, entonces las consecuencias son la determinación del impuesto general de importación, las actualizaciones, los recargos y las multas. En añadidura a ello, el impuesto no pagado de importación se suma a la base y por lo tanto hay una diferencia en la base de cálculo del impuesto al valor agregado por importación, más actualizaciones, más recargos, más multas. Generalmente, el haber solicitado un tratamiento preferencial en materia de TEMEC significa en automático que no se pagó derecho de trámite aduanero. La autoridad va a presumir y esa mercancía, al quedarse sin origen estadounidense o canadiense, va a considerar que debió pagar el 0.8 al millar, también con actualizaciones y recargos. Son cantidades desafortunadamente muy importantes y operaciones relativamente menores. Estas diferencias se hacen muy importantes. Vendría desde luego también el problema de que se podría en estricto sentido declarar que al no haber pagado sus contribuciones hay una causal para la suspensión en el padrón de importadores, lo cual es un problema práctico bastante complicado. Todavía la autoridad fiscal mexicana no está cuestionando la deducibilidad en materia de impuesto sobre la renta y el acreditamiento en materia de impuesto al valor agregado por estas omisiones. Creo que estaría
una posición muy extrema y no sería válida, pero lo podrían intentar. Pero de principio son diferencias en impuestos, tanto de impuesto a la importación, sus actualizaciones, sus recargos y sus multas, y diferencias en el impuesto al valor agregado, actualizaciones, recargos y multas, y diferencias en el derecho de trámite aduanero. Creo que serían las consecuencias inmediatas que enfrentaría la empresa. ¿Qué recomendaciones podría brindar a nuestro auditorio en torno a la prevención de riesgos? Antes de pasar a dar las recomendaciones, volvería a insistir que es probable una política de incremento en las auditorías de origen por parte del Servicio de Administración Tributaria. Máximo con un criterio que se tiene en el sentido de que muchos importadores no cuentan con los elementos de defensa, aun cuando la mercancía sí fuera originaria. Y entonces se hace una auditoría que al Servicio de Administración Tributaria le cuesta poco realizarla, es fácilmente realizarla, sabedor de que desafortunadamente en materia de comercio exterior los controles contables son endebles en muchísimas empresas. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Sería realizar una revisión de cumplimiento de la regla de origen de manera conjunta entre el importador mexicano y su proveedor estadounidense, ya sea exportador o productor, para ver si la mercancía realmente cumple. Las reglas de origen son complejas. El terminar de armar, el coser un textil, el probar una maquinaria, el ensamblar en Estados Unidos muchas veces no otorga origen y las compañías se van con la impresión de manera errónea de que un bien que está con una caja estadounidense viene y es originario. La primera recomendación sería hacer una revisión de cumplimiento de la regla de origen de manera conjunta con su productor y exportador. Plantearlo, aprovechar el momento. Segundo, establecer bases jurídicas con un contrato, con un compromiso de que en caso de que se cuestione el origen de esa mercancía, el productor o el exportador va a apoyar al importador mexicano. Suena difícil, no es tan difícil, es una cuestión de venta, decirles, oye, si yo te apoyo y se mantiene la confidencialidad, yo no me meto, pero tú apóyame en caso de una regla de origen. Es muy triste que llega una auditoría de origen, uno dice, bueno, tú no lo tienes, no, pero aquí tengo la declaración del exportador, oye, ¿y tienes el contacto? Porque le van a preguntar allá. Me peleé, no tengo absolutamente ningún contacto, quedamos mal de hace 4 años porque le van a acabar preguntando al proveedor. Lo ven, déjenme utilizar esta frase. Cuando una compra una mercancía importante, una cantidad importante de mercancías y se declara el origen estadounidense, en realidad queda uno con un vínculo comercial por lo menos 5 años a partir de esa importación por estas reglas que puede solicitar el SAT de importaciones. Mantener ese contacto. Tratar de mantener dentro de lo posible en México los registros de origen, porque es difícil que controle uno a su proveedor o a su exportador extranjero. Tratar dentro de lo posible mantener la documentación que se refiere al origen. Reconozco que en temas de contabilidades de costos y utilidad es difícil hacerlo, pero tratarlo de hacerlo dentro de lo posible o con un manejo para que el apoyo en caso que la información sea confidencial, repito, pueda ser obtenido por parte del productor o exportador. Tal vez la recomendación esencial en este tema, y ha sido durante mi experiencia durante ya más de 25 años, es capacitar a las áreas de logística o compra de las empresas para trabajar conjuntamente con sus áreas, tanto contables como legales, cuando se hagan volúmenes importantes. Desafortunadamente, las áreas de logística
las áreas encargadas de compras de importación se manejan casi de manera independiente. Es muy común que las áreas legales de las empresas, de empresas muy serias, de empresas que tienen alto grado de cumplimiento, no tienen conocimiento de las operaciones de comercio exterior. Las áreas contables ven los gastos que pasa la agencia aduanal y hasta ahí se terminó. No revisan ni los pedidos de importación y mucho menos estas áreas contables. Yo creo que la recomendación principal sería saber y aprender que es un tema de una exención de impuestos y como exención de impuestos se tiene que revisar. No por el área de logística y tampoco por el apoyo exclusivo de sus agentes aduanales. El agente aduanal se va a satisfacer con la declaración de origen y no va a estar involucrado. Tiene que ser un tema analizado en conjunto por el área de logística que conoce las reglas de origen, por el área legal y por el área contable. Porque cuando estemos hablando de una auditoría, como es el efecto de esta plática, de reglas de origen, en realidad estamos hablando de una auditoría fiscal. Y la empresa tiene que ser igual de seria para conservar la documentación en materia de compras, deducciones, devolución de IVA, acreditamientos de IVA, que cuando realiza una compra extranjera proveniente de Estados Unidos o de Canadá y está solicitando el origen. Yo creo que esas son las recomendaciones principales. Muchas gracias a nuestro especialista por tan importante información. Nos vemos en la siguiente edición con más invitados. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.